Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. En contra de la selección, pero también en contra de la federación. Bueno, primero que nada, Daniel, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio, gracias por estar acá, por haberse tomado el tiempo de venir acá. Por favor, esta nueva sala que hemos preparado justamente para este tipo de entrevistas y saludar a todo el panel, a toda la gente que lo compone en Guayaquil. Es un placer estar con ustedes. Yo creo que al final del día, como en todo en la vida, cuando uno se va a dormir tranquilo de todo lo que ha hecho y no tiene nada que ver en lo que dicen que ha hecho, yo creo que provoca simplemente cerrarse hacia adentro y hacerse fuerte en lo que tenemos, que es una muy linda dinámica de grupo, un grupo muy fuerte, anímicamente, muy solidario, muy unido, que es la selección ecuatoriana de fútbol. Lo demás está para el análisis. Yo siempre he dicho que es complicado en el fútbol, es complicado en nuestra actividad porque ni siquiera los periodistas o la gran mayoría de los periodistas logran ser imparciales. Siempre tienen sus afinidades, sus compromisos, o su corazoncito incluso, que va con tal o cual equipo. Entonces la subjetividad reina, la objetividad es muy escasa en el fútbol. Y yo creo que es muy subjetivo el hecho de todo lo que se habla, el gusto por los jugadores, el gusto por tal o cual estilo de juego, el gusto por tal o cual alineación, el gusto por tal o cual equipo. Todo eso es tremendamente subjetivo y yo se lo decía a Diego en la entrevista anterior, le digo, porque si no, primero ahorraríamos un montón de plata sin tener un seleccionador. Segundo, sería mucho más fácil porque pondríamos una entrevista, una encuesta en Twitter y los 26 que salgan primeros, entonces esos los convocamos y damos gusto a todo el mundo. Seguramente nos dirían ahí alguna otra de barbaridades, ¿no? Entonces tratamos de hacer nuestro trabajo responsablemente, sin pararnos, no es que no nos importe, pero sin pararnos mucho en la opinión desmedida que puede llegar a tener la gente. Y creo que en ese camino nos ha ido bien y en ese camino los resultados han sido muy buenos. Presidente, con relación al tema del que muchos hablan, que tiene que ver con la alineación de Guagua en el partido contra Chile, es algo que lo conversaron con Becasese ya en frío, una vez que las cosas pasaron, le pudo haber dado sus razones, considera a lo mejor de que es un aspecto perfectible, o sea que se pudiera mejorar de cara al futuro. A ver, yo puedo tener mi criterio, pero mi criterio importa poco. Y tiene que importar poco, porque si importaría más que el criterio del técnico, entonces otra vez, ¿para qué tengo un técnico? Yo puedo conversar con el técnico, preguntar, averiguar sobre una u otra decisión. Y cuando lo he hecho, las respuestas para mí han sido satisfactorias. El problema es que yo quizás evalúo con el 80% de la información. Usted capaz de evalúa con el 40% y los hinchas capaz de evalúan con el 20% de la información. Y la única persona que tiene el 100% de la información termina siendo el técnico y su cuerpo técnico para tomar unas decisiones. Porque vamos a analizar las cosas que se dicen. Se dicen que existen mejores jugadores y yo digo, ya el concepto de mejor jugador es un concepto absolutamente subjetivo, porque ¿es mejor en qué? ¿Es mejor en su club? ¿Es mejor en los entrenamientos con la selección que no sabemos, que nosotros no estamos ahí para verlos, para evaluarlos? ¿Es mejor sentado en la banca de suplentes o fuera en la tribuna?
y todo eso compone al mejor jugador para tal o cual momento, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver la proyección de futuro, tiene que ver el recambio el ritmo de recambio que no puede parar tampoco, porque si paramos nos termina sucediendo, por ejemplo, lo que ha sucedido en alguna otra selección sudamericana, donde se endulzaron con una generación maravillosa de futbolistas y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron, y después cuando esa generación se acabó, recién regresaron a ver qué más había y esos jugadores todavía no estaban preparados y hoy están sufriéndolo ya un par de eliminatorias consecutivas, ¿no? Entonces hay mejores jugadores, eso hay que tener mucho cuidado en el análisis de qué quiere decir hay mejores jugadores. Entonces seguramente perfectible es todo en la vida, perfectible es todo lo que hacemos, la forma en la que lo hacemos, la forma en la que lo comunicamos, la forma en las decisiones que tomamos, etcétera, etcétera, pero son temas subjetivos para los cuales uno tiene un entrenador y ha contratado un entrenador y ha confiado en un profesional, y creo que tiene que seguirlo haciendo. Yo, no una, varias veces durante todos estos 6 años, y con el pasar de 4 entrenadores, he escuchado alguna cosa que yo quizás pensaría, si yo fuera el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, lo haría distinto. Y me he callado la boca y me he quedado con sus explicaciones, y con los resultados de esas decisiones. Porque si no, entonces soy yo el que tiene que ir a alinear, soy yo el que tiene que ir a poner y a sacar. Y creo que eso, estamos todos de acuerdo con que el día en el que uno se meta a decir este sí, este no, de este equipo sí, de este equipo no, ponga a tal, ponga a cual, será el día en el que se acaben las relaciones que realmente importan, que son las relaciones internas de la selección. En base yo recuerdo una vez, el 21 de tal mes, usted sale a mencionar que se le había pagado la deuda al Faro. Yo desconozco bien el tema profundamente, por eso le pregunto. Y el 24 resulta que la FIFA da una resolución donde si hay 30 días, si no paga, la federación podría estar expuesta a una sanción. Quisiera entender si está expuesta a una sanción o no la federación. Esteban, a ver, el tema es parte de un mismo fallo, no es que hay un fallo adicional ni que nosotros enviamos descargos para decir no debemos más y la FIFA nos dijo sí debe y paguen 30 días o si no le sancionamos. Es parte de un mismo fallo, lo que pasa es que el fallo tiene un componente de impuestos. Usted sabe que normalmente, y usted lo debe haber hecho cuando hacía sus contratos, sobre todo con los extranjeros se firma contratos netos de impuestos y esto tiene su lógica en el sentido de que un extranjero no entiende mucho de la carga impositiva que hay en tal o cual país. Entonces se firma un contrato que dice neto de impuestos. El problema que tenemos nosotros o que tuvimos en ese momento es que el fallo ordenaba pagarle esos impuestos al Faro y que al Faro consecuentemente arregle su situación con el SRI, y nosotros tenemos en este momento una orden de retención sobre esos valores que se le tiene que pagar al Faro, que el SRI dice retenga y pague directo. Entonces hemos regresado con la FIFA y le hemos dicho, mire, usted me está diciendo páguele los impuestos también al Faro, pero yo tengo una orden de retención que me impide pagarle los impuestos al Faro, sino pagarle al SRI por concepto de impuestos de este valor. Entonces, dígame usted qué hacer, porque me arriesgo a que usted, a que si yo le pago al SRI y usted me ordena pagarle al Faro, la federación tenga que pagar ese valor 2 veces. Entonces, estamos esperando que la FIFA dilucide este tema y nos diga, ¿sabe qué?
páguele al Faro, o sabe qué, cumpla con la ley de su país, que debería ser lo lógico, cumpla con la ley de su país, cumpla con las órdenes judiciales y páguele al SRI directamente, y con eso ya descargamos nosotros del caso o de la orden de pago que tenemos con Alfaro. Pero es un tema que está absolutamente controlado y que lo hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Lo que pasa es que todo esto es muy nuevo, porque además los impuestos terminan siendo una consecuencia de los valores que el TAS terminó ordenando pagarle al Faro, que es una cosa relativamente reciente. Sí, más que nada yo le preguntaba porque me ha tocado vivir un caso y es como que la persona natural tiene que pagarse, no las instituciones hacerse cargo. La persona natural, con el tiempo me enteré que la persona natural se tenía que hacer cargo y pagar la persona natural, nada que ver las instituciones. Por eso le pregunto si esto va a retardar mucho o puede llegar a traer una consecuencia en la federación, en base a puntos y eso. No, de ninguna manera. Nosotros esto lo tenemos monitoreado y controlado. Y es así como usted dice, es decir, normalmente es la persona quien arregla su impuesto a la renta, más allá de que haya firmado neto o no de impuestos, eso solo cambia los valores del contrato, pero al final cada uno, usted, yo y todos, hacemos nuestra declaración de impuestos al final del año fiscal, durante el mes de abril, la enviamos y según eso nos toca pagar nuestros impuestos. El tema es, como le decía, que aquí el SRI, por el tiempo que ha transcurrido, tiene una orden o envió a la Federación una orden judicial de retención de esos valores, y ahí es donde nosotros nos quedamos sin saber qué hacer. De todas maneras, nosotros esos valores los tenemos ya provisionados, los tenemos en una cuenta, como siempre, como tuvimos todos los valores de Alfaro ya desde hace algún tiempo, y lo único que esperamos es una indicación. Le hemos dicho a la FIFA, mire, nuestro país o las leyes de nuestro país o las instituciones de nuestro país nos está diciendo, no es que nosotros tenemos que darle pagando los impuestos a Alfaro, Esteban, sino que ha pasado tanto tiempo que el SRI dice, el sujeto tributario Gustavo Alfaro me está debiendo dinero, por ende retenga de los valores que usted le tenga que pagar, retenga y págueme a mí. Entonces, ante eso es una decisión judicial que además acarrea consecuencias para los representantes legales de la federación y demás, que nosotros queremos cumplirla, pero necesitamos un ok de la FIFA para cumplir, o en su defecto hacer algún acuerdo a través de la FIFA para que nosotros, abonando al Alfaro los pague inmediatamente y podamos cumplir con la orden. Bien, y en base un poco, entrando al tema futbolístico, su percepción sobre la situación que ha sucedido, es verdad que es muy subjetivo porque el entrenador es el que convoca y por algo convoca, pero hay varios puestos que sí es preocupante y sí me gustaría saber, cuando no se convoca a un jugador, por ejemplo, de experiencia, por alguna situación, digo, da la posibilidad de explicar por qué la razón de que a lo mejor Ortiz no tuvo más chance en la selección, Domínguez no tiene más chance en la selección. Digo, porque en realidad son jugadores leyenda, uno es leyenda, el otro intenta y hace lo mejor todos los fines de semana para poder estar, y terminan convocando un jugador suplente en ese puesto. Como arquero y como convocado me pone muy triste porque uno trata de romperla día a día para cumplir el sueño de estar en la selección. Yo sé que a usted no le compete al entrenador, pero en realidad me ha tocado estar adentro y siempre hay una conversación presidente-técnico para poder llevar a un buen cabo y tener una buena explicación. Sí, yo entiendo, Esteban, y entiendo el análisis que hace no solo usted, sino que hace mucha gente en este país sobre el nivel, pero como digo, hoy creo que como no ha pasado hace un buen rato, y diría nunca en los 6 años por lo menos que yo estoy al frente, hoy el arco de Ecuador tiene un dueño absoluto que está en un momento increíble, que es Hernán. Después, las otras decisiones seguramente tienen que ver
con todo lo que ve el entrenador adentro, afuera y demás de cada uno de sus jugadores, y yo en eso, como digo, no me meto y hay cosas que como digo yo no puedo comentar, no porque no pueda, ni porque son secretas, ni porque obedecen a ningún código, sino simplemente porque creo que no me compete, como usted lo acaba de decir. Entonces, en este tema de la selección hay un montón de cosas, porque es presente, es futuro, es lo que se puede hacer de aquí a 2 años, y todo eso hay que irlo preparando con tiempo, y creo que hoy lo que sí está haciendo Sebastián es hacer un relevamiento de los jugadores que tiene, no solo para el presente, sino también para el futuro de la selección, el futuro mediano y de largo plazo. ¿Y usted no cree que es un poco contraproducente ese futuro a largo plazo? Porque yo comprendo, y la verdad que la federación junto al Faro en un momento se la jugaron por poner a Moisés Caicedo, a Pacho, a toda esa camada, que yo era uno de los que a mí no me gustaba, porque yo decía, hay que respetar la historia sobre los grandes, en base a la estructura, y después sí, con algunos jóvenes poder ir potenciándolo. Pero sin embargo, se fueron casi todos los grandes y vino esta clase de juventud, que es una generación muy buena, que ojalá en el futuro pueda dar buenos frutos. Pero también es un poco contraproducente colocar un chico que no ha debutado en su equipo profesionalmente, cuando hay jugadores que juegan en Europa y que en realidad luchan para poder estar en ese lugar. Yo sé que no es usted no es el entrenador, pero sí hay un diálogo con el entrenador en decir, me parece que estamos yendo muy, muy fino a un jugador que no hizo muchos méritos para estar. A pesar de que yo entiendo la metodología de BKCS, es la juventud, me deslumbra un jugador porque es la camada de Sampaoli y de Bielsa, me deslumbra un jugador en la práctica y lo pongo. Y no es tan así, porque hay jugadores que en sus clubes la rompen y también merecen lo mismo. Sí, como usted bien dice, eso yo no lo puedo comentar, no me corresponde. Seguramente lo que sí le puedo decir es que en el momento cuando he tenido que no decir pedir explicaciones, pero en esa conversación que usted dice que se puede tener con el entrenador, las explicaciones del entrenador han sido 100% satisfactorias siempre. Entonces, eso le deja a usted ya un poco la sensación de que hay cosas que uno las ve, hay otras que quizás las ve solo el entrenador y que tienen que ver con lo que se hace acá casa adentro también. Wow. Presidente, ¿cómo le vamos? Presidente Ega, un placer enorme tenerlo por acá. Vamos profundo y al hueso, directo. Cuando se dio el caso Factor, no voy a decir caso, aunque entre en el plano judicial, pero Factor Guagua, acá especialmente en Guayaquil le saltaron algunos candidatos, especialmente un candidato que, como usted, tiene ciertas emociones que se mueven por dentro, en que ha sido su legítimo contradictor muchas veces, en otras nuevamente han tendido puentes, y hasta presentaron un proyecto de entrenador, que hablo del profesor Almada. En ese momento, ¿qué sintió usted? ¿Que le pateaban desde el túnel o qué? No, yo creo que se hace política de una manera de la que no se tiene que hacer. Es populismo puro, ¿no? Es soltar un nombre que saben que sobre todo el barcelonismo va a aplaudir, a rabiar y decir, bueno, ya estamos, ahora sí, Almada, y entonces estos tienen que ser. Y yo creo que es venderle humo a la gente, tratarle a la gente de encaminar y de ir construyendo un relato en base a ese populismo, y creo que no le hace bien a nadie, ¿no? Hoy la selección ecuatoriana de fútbol es segunda en la clasificación, a pesar de haber perdido 3 puntos.
deberíamos estar 3 puntos por debajo de Argentina, 4 por encima de Uruguay y Brasil, me parece que 5 por encima de Colombia. Creo que hablamos de una campaña maravillosa donde además colaboraron no solo Sebastián, sino también Félix Sánchez Vaz y su cuerpo técnico, que fue quien inició esta convocatoria. Los méritos son muchos y sobre todo son de un plantel maravilloso de jugadores que tenemos, de un grupo que se ha sabido hacer fuerte, que se ha sabido unir, se ha sabido ser solidario en los momentos delicados. Fíjese cuántas veces me lo retiraban ya en Ener Valencia y en algún momento llegaron a tocar hondo en él y hacerle dudar a él si no tenía que irse ya de la selección. Hoy estamos aplaudiendo los goles de Ener Valencia y gozando de un sitio en la clasificación donde él ha sido una pieza fundamental. Así que si nosotros adentro de la selección no somos un poco más cerebrales que lo que son ustedes hacia afuera, seguramente estaríamos perdidos. Entonces fíjese que Félix, siendo de otra cultura y siendo quizás teniendo una personalidad un poco más permeable que lo que han sido otros entrenadores, se terminó yendo del Ecuador con una sensación de que era un país donde era muy difícil vivir y trabajar. Y así es como nos estamos mostrando después de todo esto, ¿no? Si usted pregunta afuera, todo el mundo le va a decir, oigan, ¿qué se están quejando? Vean dónde están, vean la campaña que están haciendo. ¿Qué importa si se la hace con jugadores de 36, de 26 o de 16? Si al final lo que importa es el resultado y al final lo que importa es dónde va la selección y el futuro que puede tener esa selección. Y nosotros sabemos que el análisis de ese lado tampoco es tan simple, pero creo que tenemos que ser mucho más analíticos y mucho menos viscerales no en nuestro análisis de tal o cual decisión, sino en las conclusiones que sacamos y en las conclusiones que nos llevan a sacar con un relato que esté instalado. Muy bien, usted es de la vieja escuela. Recuerda que en los Estados Unidos había un presidente que era Richard Nixon y estaba Henry Kissinger, que fue hasta premio Nobel. Y decían, el que gobierna es Kissinger. Kissinger es el hombre del poder, el otro, Nixon, aparenta. Acá dicen que Michel Deller es el verdadero presidente de la Ecuatoriana de Fútbol y no Francisco Egas. ¿Qué opina usted de eso? A ver, Michel fue una persona valiosa en nuestra primera administración. Creo que es uno de los dirigentes más valiosos que ha tenido el fútbol ecuatoriano, quizás acompañado de Esteban Paz, por ahí de Rodrigo Paz sobre todo, en algún momento Isidro Romero también con Barcelona, y algunos otros que pueden escaparse de mi mente en el sentido de los logros que se han alcanzado, ¿no? Pero no podemos desconocer la enorme valía que ha tenido el proyecto del Independiente del Valle para el fútbol ecuatoriano, para las selecciones ecuatorianas de fútbol. Mire que hoy estamos hablando del Chico Guagua, pero si nos vamos a la alineación titular de la selección o de los 24, 26 convocados que vienen a la selección, un gran porcentaje de ellos tuvo un pasado en el Independiente del Valle. Y hoy, y no estoy hablando de los chicos, estoy hablando de los incuestionables, de las figuras de la selección, de los que disfrutamos en Disney Plus todos los fines de semana y aplaudimos y le vamos y soñamos con tener un autógrafo de ellos, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto del Independiente del Valle
ha sido un antes y un después en el fútbol ecuatoriano en cuanto a los paradigmas que se ha ido rompiendo. Se ha ido rompiendo eso de que el jugador ecuatoriano madura tarde, se ha ido rompiendo eso de que el jugador ecuatoriano no se adapta en ninguna cultura, y todo eso se lo ha hecho en base a inversión, en base a formación, en base a un trabajo visionario que los otros clubes no tuvieron en su momento, y a partir de eso han seguido otros clubes con muy buena visión. Creo que Liga ha hecho, por ejemplo, un muy buen trabajo en sus divisiones formativas y hoy cuenta con jugadores dignos de exportar, de salir, de estar en las selecciones, de ser figuras de las selecciones, y atrás vienen seguramente los Aucas, los Universidad Católica, los Orense, esos proyectos que se basan en esa visión de futuro que se tiene que tener en un país como el nuestro. Entonces, Michel fue muy importante como acompañándonos en el directorio de la federación en el primer mandato. Me apenó mucho que se aleje tanto en el segundo mandato. Creo que todo esto ha contribuido a que se aleje más todavía, porque siente que su presencia puede llegar a complicar mediáticamente a la federación, pero de ahí a decir que manda, que está detrás, que nos dice, que nos pone, que nos saca, creo que él mismo lo aclaró en una entrevista reciente que tuvo, y en realidad yo creo que hoy el fútbol ecuatoriano en general está siendo injusto con un montón de gente, entre ellos el arquitecto Deller, pero también nuestro técnico, también nuestro cuerpo técnico, también la gente que se dedica a trabajar en algunos de nuestros clubes y que trabaja bien, esos cuerpos técnicos, esos ojeadores, esos scouts, y creo que estamos llegando a rayar en insultar también a la gente que, sin querer, a la gente que viene del Chelsea, del Liverpool, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, que aterrizan hoy en el Ecuador como no aterrizaban antes a ver nuestros jugadores, porque pensar que un jugador juega en la selección 5 minutos y se vende automáticamente es insultar el trabajo de toda esta gente, ¿no? A ver, yo creo que en este sentido hay muchas cosas que se repiten muchísimo y parece que llegan a ser ciertas, y se lo hace sin el mayor análisis. El otro día escuchaba, por ejemplo, que todo esto empezó en algún momento cuando José Angulo iba a jugar en el Manta y sin embargo le dijo a la dirigencia del Manta que no podía firmar por el Manta porque le habían dicho que si no firmaba por el Independiente no venía a la selección. Y recuerdo perfectamente cuando Gustavo Alfaro buscaba un 9 desesperado para la selección, vio al Chico Angulo, llamó al Chico Angulo y le dijo, José, te necesito en la altura. No le dijo Independiente, Liga, Católica, le dijo en lo posible, vente a jugar en la altura porque te necesito preparado para asumir el reto y te necesito adaptado a la altura. Un tema absolutamente normal que después se lo convirtió en un mito urbano porque dicen que le dijimos o vas a Independiente o no llegas a la selección. Entonces se va construyendo un relato a partir de todo esto y se va sacando conclusiones. Presidente, antes que me vaya, antes que se termine el programa también, hay un tercer mandato, la ley le permite el tercer mandato hasta que tenga conocimiento yo, cuidado, no tengo Dios de secretario, y si no, habría un tercer mandato, porque antes el que tenía ya calificada nuevamente la renovación del mandato subsiguiente era el que clasificaba la Copa del Mundo, tenía al entrenador y esa era una alianza productiva. Pero en la actualidad, usted puede ir a un tercer mandato y si no puede ir a un tercer mandato, es verdad que usted estaría apoyando a un expresidente del Barcelona que tuvo buena relación, que tiene buena relación con usted, expresidente del Barcelona, que fue una figura en el arco, no estoy dando nombre por si acaso, pero usted sabrá el resto.
Abogado, creo que hay mucha gente pensando mucho más en mi tercer mandato que yo mismo. Y yo no, a mí todavía me falta 1 año y pico de este segundo mandato, es una eternidad, tengo retos por cumplir, tengo un montón de cosas que hacer. Hay un montón de objetivos de mucho más corto plazo con los que tengo la cabeza ocupada. Y sí, hay un montón de gente preocupada por si es que puedo o no puedo tener un tercer mandato. Yo lo que le digo es déjeles a ellos que se preocupen. En el momento veremos primero personalmente, familiarmente, y después en esas leyes que están medio contrapuestas, las del fútbol y las de la ley del deporte, y las pronunciamientos de procuradurías y demás están bastante contrapuestas. ¿Qué se puede hacer? Yo no apoyo a nadie, no he conversado con nadie sobre este tema. En su momento pensaré qué es lo mejor hacer para mí, para mi familia. Y si es que no se puede, pues veremos qué camino se puede tomar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero por ahora, como le digo, no apoyo a nadie, no he conversado con nadie y no he comprometido apoyo para nadie. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.